Hola a todos, vamos a ver las reglas de divisibilidad. Eh, para PAES, las reglas de divisibilidad son importantes no porque les vayan a preguntar las reglas, sino que en muchos ejercicios hay que simplificar. Y para simplificar hay que buscar números que dividan al numerador y al denominador. Y en ese sentido, buscar esos números, uno puede utilizar bastante la regla de divisibilidad. Yo creo que no es importante aprendérselas todas. Lo que es importante aprenderse las esenciales, la del 2, la del 3, la del 5, la del 6, la del 9, bueno, y la del 10, pero esas son bien fáciles. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar algunas, las que son relevantes. Por ejemplo, la regla de divisibilidad del 2 es súper fácil. Basta con que el último dígito termine en par. O sea, puede terminar en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. Entonces, para que un número sea divisible por 2, basta que termine en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. Súper fácil. Entonces, ni siquiera voy a poner ejemplos, son muy fáciles. Entonces, sí, vamos a ver la regla de divisibilidad del 3. Entonces, la regla de divisibilidad del 3 lo que dice es que un número es divisible por 3 siempre y cuando la suma de las cifras sea un múltiplo de 3. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner dos ejemplos. Entonces, imaginemos el número 1.234.567. Entonces, uno quisiera saber si ese número es divisible por 3 y dividirlo por 3 es medio difícil. Entonces, es mejor veamos primero si es divisible por 3. Sumamos los dígitos. 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15, más 6 son 21 y más 7 son 28. 28 no es divisible por 3. Entonces este número no es divisible por 3. Entonces la gracia es que en vez de hacer la división por 3 y ver si se puede, ya sabemos automáticamente que no se puede. Y nos demoramos 10 segundos en hacer la suma. Y el otro, uno se demora un minuto en hacer esa división. Entonces podríamos mirar uno que se pueda. Entonces veamos que el número, por ejemplo, 678, ese tiene pinta de dividirse por 3. Sería 6 más 7 sería 13, más 8 sería 21, y como 21 sí es múltiplo de 3, 3 por 7, este número sí es divisible por 3. Sí es divisible por 3. Entonces repito, un número va a ser divisible por 3 siempre y cuando al sumar los dígitos, esa suma sea múltiplo de 3. Esa es la regla del 3. Vamos a mirar ahora la regla del 5. La regla del 5 es súper fácil, es como la del 2 de fácil. Un número es divisible por 5 siempre y cuando termine en 5 o termine en 0. Bueno, acá sale. Si su última cifra es 5 o 0. Entonces, no necesitamos ejemplos de números divisibles por 5, porque es muy fácil. Cualquier cosa que termine en 5 o termine en 0, cualquier número entero que termine en 5 o en 0 va a ser divisible por 5. Entonces, la vamos a dar como conocida. La regla del 6 yo creo que es importante. Entonces, estamos listos para la 5. Vamos con la regla del 6. Entonces, la regla del 6 requiere que si un número es divisible por 6 es porque es divisible por 2 y por 3. Entonces tiene que cumplir la regla del 2 y la regla del 3. Entonces veamos un ejemplo. Entonces el número que podríamos probar sería el 600, a ver, 936, creo que se funciona. Veamos. Entonces, veamos si el 936 podría funcionar bien. Tiene que ser divisible por 2. Claramente es divisible por 2 porque el último dígito es par. Es divisible por 2, súper bien. Divisible por 3, tendríamos que sumar los dígitos. 9 más 3 es 12, 12 más 6, 18.
18 es múltiplo de 3, es 3 por 6. Entonces divisible por 3. Y si es divisible por 2 y por 3, automáticamente queda divisible por 6. Entonces ese es un ejemplo de la divisibilidad por 6. El otro que también es importante es la del 9, que es súper parecida a la del 3, pero con 9. Entonces dice, un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Entonces hagamos un ejemplo como este, 918. Y voy a sumar las cifras. 9 más 1, 10, más 8, 18. 18 sí es múltiplo de 3 porque 9 por 2, por lo tanto eso es múltiplo de 9. De 9. Es un número grande a ver si no funciona. A ver. 1.200.114. Entonces, igual que antes, sumamos los dígitos. 1 más 2, 3. Más 0 sigue siendo 3, más 0, 3. Si le sumamos el 1 ahora va a ser 4, más el otro 1, 5, y más el otro 4 sería 9. 9 claramente es múltiplo de 9, 9 por 1. Entonces, como es múltiplo de 9, entonces logramos lo que queremos, que es demostrar que es divisible por 9. Como les decía anteriormente, no es importante el tema de aprenderse las reglas porque les van a preguntar las reglas. No. En la PAES esto sirve porque nosotros tenemos que hacer divisiones o muchas veces tenemos que hacer simplificaciones y a veces los números no son tan bonitos, tan adecuados. Entonces, no podemos gastar tiempo en ir probando, ¿será divisible por 3? Lo voy a hacer. No. Veamos si es divisible por 3 por la regla de divisibilidad por 3 y en vez de demorarnos un minuto nos va a demorar 10 segundos. Entonces, en ese sentido es importante conocer la regla de divisibilidad.